En una noche cualquiera, un gesto sencillo cambió dos vidas para siempre. Una sonrisa sincera llegó hasta un corazón roto en un lugar impensado. Cuando sus caminos se cruzaron, ninguno de los dos imaginaba lo que estaba por pasar. Y un baile improvisado terminó cambiando destinos que ya parecían escritos. Antes de conocer esta historia tan emotiva, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te lleguen al corazón. En un acogedor bar de barrio, conocido más por su calidez humana que por su sofisticación, una mesera alegre era el alma del lugar. Su nombre era Marisol, y a sus 28 años irradiaba una energía contagiosa que parecía iluminar el ambiente. Sus cabellos rizados siempre recogidos en un moño despreocupado, su sonrisa fácil y su capacidad de recordar el nombre de cada cliente la convertían en una figura querida por todos. La cantina de Paco no era un lugar lujoso. Paredes de 1950, ladrillos expuestos, mesas de madera con marcas del tiempo y una barra que había sido testigo de miles de historias a lo largo de los años. Pero tenía alma, tenía vida, y eso se debía mucho a la presencia de Marisol. En un martes común, cuando la lluvia fina de otoño alejaba a los clientes más casuales, ella notó una figura que contrastaba completamente con el escenario habitual. Un hombre de aproximadamente 45 años ocupó una mesa en el rincón más discreto. Traje impecablemente cortado, zapatos italianos, reloj que probablemente costaba más que el alquiler anual del bar. Sus ojos castaños parecían perdidos en algún punto distante, mientras giraba distraídamente una alianza en su dedo anular. Marisol se acercó con su libreta de pedidos y su sonrisa de siempre. «Buenas noches. Primera vez aquí, ¿verdad? ¿Qué le gustaría tomar?» El hombre pareció despertar de un trance, mirándola como si solo ahora se diera cuenta de dónde estaba. «Un whisky, solo, por favor». Algo en su voz, una mezcla de firmeza y fragilidad, despertó la curiosidad de ella. Marisol trajo la bebida, pero el hombre apenas contempló el vaso sin tocarlo. Al final de la noche, cuando ya se preparaba para salir, dejó una propina generosa y un agradecimiento casi inaudible. La noche siguiente, para sorpresa de Marisol, él regresó. Misma mesa, mismo pedido, misma mirada distante. El vaso de whisky permaneció prácticamente intacto nuevamente. En la tercera noche consecutiva, siguiendo el mismo ritual silencioso, algo impulsó a Marisol a hacer más que solo servir. Era aniversario de la cantina de Paco, y como tradición, había música en vivo, y los empleados invitaban a los clientes a bailar. Paco, un señor mexicano en sus 60, insistía en esta celebración anual. «Una cantina sin baile es como un cuerpo sin corazón», decía siempre. Marisol se acercó a la mesa del misterioso cliente. «Hoy es aniversario del bar. ¿Celebramos? ¿Con un baile?» Ella esperaba una educada negativa, quizás hasta una sonrisa incómoda. Pero para su sorpresa, después de unos segundos de vacilación, él asintió suavemente levantándose. «No he bailado con nadie en los últimos 3 años», comentó mientras seguía a Marisol hasta la pequeña pista improvisada. La banda local tocaba una versión suave de La lluvia caerá, y los dos se movían con una sincronía sorprendente para ser extraños. Marisol notó que su compañero tenía clase en sus movimientos, algo aprendido en salones más sofisticados que aquella cantina de barrio. «Me llamo Marisol», dijo ella, mientras giraban lentamente. «Diego», respondió él, con una sonrisa tímida que parecía haber olvidado cómo formarse completamente. Entre las otras parejas que bailaban animadamente, ellos parecían existir en una burbuja propia, dos desconocidos conectados por algo indefinible, moviéndose al son de la música como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Cuando la música terminó, Diego agradeció con un gesto formal, casi anticuado, y regresó a su mesa. Esta vez bebió el whisky en pequeños sorbos contemplativos. Antes de partir, miró a Marisol una última vez, una mirada que parecía contener 1000 palabras no dichas, y desapareció en la noche lluviosa.
El fin de semana llegó, y con él, la ausencia de Diego. Marisol se encontró buscándolo entre a los clientes que entraban, sintiendo una punzada de decepción cada vez que la puerta se abría, revelando rostros familiares, pero no el suyo. El lunes, durante su turno, Paco la llamó a la oficina improvisada en la parte trasera del bar. «Trajeron esto para ti esta mañana», dijo él entregándole un sobre pesado de papel crema de alta calidad. Intrigada, Marisol abrió el sobre. Dentro, una carta escrita a mano en caligrafía elegante y 2 boletos para un concierto benéfico de música clásica en el Teatro Bellas Artes. Marisol, agradezco el momento de paz que me proporcionaste en medio de la tormenta que ha sido mi vida en los últimos años. El baile en la cantina me hizo recordar que todavía existe belleza en el mundo. Me gustaría invitarte a este concierto benéfico. La orquesta tocará piezas de Chopin, el compositor favorito de Sofía, mi esposa, que nos dejó hace 3 años debido a un cáncer. El Instituto de Investigación Oncológica que lleva su nombre será el beneficiario del evento. Entiendo si prefieres declinar. En caso de aceptar, estaré esperando en la entrada del teatro a las 20 horas del sábado. Con gratitud, Diego Montero. Marisol releyó la carta varias veces. Diego Monteros, aquel nombre, le parecía vagamente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mostró la carta a Paco, quien silbó bajito. «¿Diego Montero? ¿De Montero Inversiones? Muchacha, bailaste con uno de los hombres más ricos de este país», exclamó él con los ojos muy abiertos. Marisol investigó el nombre en internet aquella noche y confirmó. Diego Montero era, de hecho, un poderoso empresario, dueño de un imperio financiero e inmobiliario. Las fotos mostraban a un hombre siempre impecablemente vestido en eventos sociales, siempre serio, siempre al lado de Sofía Montero, una mujer elegante cuya sonrisa parecía iluminar cada fotografía. Las noticias más recientes hablaban sobre el alejamiento de Diego de la vida social tras el fallecimiento de su esposa, víctima de un cáncer agresivo. Por días, Marisol debatió consigo misma sobre aceptar o no la invitación. Se sentía dividida entre la curiosidad y la intimidación que aquel mundo tan distante del suyo provocaba. ¿Qué podría querer un hombre como Diego con una simple mesera de cantina? El sábado, después de horas de indecisión, Marisol eligió un vestido azul marino, el más elegante que poseía, arregló su cabello en un peinado simple y se dirigió al Teatro Bellas Artes. Su corazón latía acelerado mientras subía las escalinatas, sintiéndose desplazada entre personas que claramente pertenecían a un universo diferente al suyo. Para su sorpresa, no había chofer o asistente esperándola, sino el propio Diego, elegante en su smoking negro, sosteniendo un pequeño ramo de lirios blancos. «Pensé que no vendrías», dijo él, con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Yo también lo pensé», respondió Marisol con honestidad, «pero algo me dijo que me arrepentiría si no venía». Diego le entregó las flores con un gesto gentil. Sofía siempre decía que los lirios traen paz para momentos importantes. Mientras caminaban hacia sus lugares, palco central, con vista privilegiada al escenario, Marisol notó las miradas curiosas y algunos cuchicheos. Diego Montero, el recluso viudo millonario, acompañado por una desconocida. El director subió al escenario y presentó el concierto, dedicándolo a la memoria de Sofía Montero y al instituto que llevaba su nombre. Diego permaneció en silencio, pero Marisol percibió cómo sus dedos apretaban levemente el programa del concierto cuando el nombre de su esposa fue mencionado. Las primeras notas de Chopin llenaron el teatro y Marisol observó cómo Diego cerraba los ojos, dejándose transportar por la música. Había allí un dolor profundo, pero también algo más, como si cada nota tocada fuera un pequeño homenaje a una historia de amor interrumpida. En el intermedio, Diego la condujo al vestíbulo, donde meseros circulaban con copas de champán. Ella notó cómo algunas personas se acercaban para saludarlo, con sonrisas y palabras ensayadas, y cómo él respondía con educación distante,
manteniendo siempre una mano suavemente apoyada en la espalda de Marisol, como si necesitara ese contacto para anclarse en la realidad. «Todos me miran como si fuera una curiosidad», comentó Marisol en voz baja. Diego sonrió con una pizca de ironía. «Bienvenida a mi mundo. Para ellos, somos un enigma por descifrar. El viudo recluso y la misteriosa acompañante. ¿Debo preocuparme por los titulares de mañana?» «¿Te importaría?», preguntó él, con genuino interés. Marisol pensó por un momento. «No sé. Nunca he tenido mi vida expuesta de esa forma. Debe ser extraño. Es como vivir en una burbuja de cristal. Todos observando, esperando que tropieces», respondió él, con una resignación que parecía venir de años de experiencia. «Pero hoy no quiero pensar en eso. Hoy solo quiero sentir la música y tu compañía». Cuando el concierto terminó, Marisol esperaba que la noche acabara allí. Pero Diego la sorprendió con una invitación para cenar en un pequeño restaurante italiano escondido en una callejuela del centro antiguo de la Ciudad de México. «Era el lugar favorito de Sofía», explicó él, mientras estacionaba su propio coche, un gesto que sorprendió a Marisol, que esperaba un chofer. «Vinimos aquí, por primera vez cuando éramos universitarios, mucho antes de cualquier éxito financiero. La trattoria di Luca no tenía nada de ostentación. Mesas simples cubiertas con manteles a cuadros, paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de Italia y el aroma irresistible de salsa casera en el aire. El propietario, un señor italiano de cabellos blancos, abrazó a Diego con genuino afecto. «¿Cuánto tiempo, mi amigo?» Y con una bella signorina. Sentados en una mesa discreta al fondo, bajo la luz amarillenta de velas y con el sonido suave de canciones italianas de fondo, Marisol vio un lado completamente diferente de Diego Montero, lejos de la figura pública o del hombre solitario, de la cantina. Allí, comiendo una simple pasta casera y bebiendo un vino tinto de una botella sin etiqueta especial, parecía más humano, más accesible. «¿Sabes? Cuando Sofía enfermó», comenzó Diego girando la copa de vino entre los dedos, «prometimos que viviríamos cada día como si fuera único, pero después que todo terminó, yo solo conseguía contar los días sin ella, semanas, meses, años». Marisol extendió la mano sobre la mesa, tocando levemente los dedos de él. «¿Y por qué fuiste a la cantina?» Diego sonrió tristemente. «Esa semana se cumplían exactamente 3 años. No soportaba quedarme en casa, rodeado de recuerdos. Quería estar en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera simplemente existir sin ser el viudo Montero. Fue coincidencia haber elegido la cantina de Paco». «Y por 3 noches apenas miraste un vaso de whisky», observó Marisol. «En realidad te miraba a ti», confesó él sorprendiéndola. «Tu alegría, tu naturalidad con las personas. Fue como observar a alguien que todavía recuerda cómo es vivir plenamente». La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Marisol contó sobre la pérdida de sus padres en un accidente, cuando tenía 21 años, y cómo tuvo que abandonar la universidad de enfermería para criar a su hermana menor, Gabriela, ahora con 23 años y estudiando medicina. Habló sobre los sueños postergados, sobre cómo la cantina de Paco había sido su puerto seguro durante los años más difíciles. Diego, por su parte, reveló las heridas que aún cargaba, el vacío de los días tras la partida de Sofía, la culpa por continuar cuando ella no pudo. Habló sobre el instituto, sobre cómo intentaba transformar el dolor en algo constructivo. «Marisol», dijo él, cuando ya pasaba de la medianoche, «necesito confesarte algo. Por primera vez en 3 años, hoy no conté las horas. No pensé en el tiempo pasando, solo viví el momento». Aquellas palabras, dichas con una vulnerabilidad desarmante, tocaron a Marisol profundamente. Había algo en la forma como Diego la miraba, no como un hombre poderoso a una simple mesera, sino como un alma, encontrando otra en medio de la tormenta de la vida. Cuando la noche terminó y él la dejó frente al pequeño edificio donde vivía, no hubo besos o promesas grandiosas, solo un agradecimiento sincero y una pregunta simple.
¿Puedo llamarte mañana? Marisol sonrió, sintiendo el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Me gustaría eso. Mientras observaba el coche alejarse, ella sabía que algo había cambiado aquella noche. No era solo la historia de Diego que ganaba un nuevo capítulo. Su propia vida parecía ahora seguir por un camino inesperado, desconocido, pero extrañamente prometedor. Lo que Marisol no podría imaginar es que aquel encuentro aparentemente casual sería apenas el primer paso de un camino que transformaría ambas vidas de maneras que ninguno de los dos podría prever. Y que el destino, en su infinita sabiduría, apenas comenzaba a tejer los hilos que unirían sus historias. En los días que siguieron a aquel primer encuentro formal, algo inesperado comenzó a florecer entre Marisol y Diego. Lo que podría haber sido solo una noche agradable se transformó en una sucesión de momentos compartidos, cada uno de ellos rompiendo un poco más las barreras entre sus mundos tan distintos. Diego llamó al día siguiente, como prometió. Su voz al teléfono tenía una cualidad diferente, menos formal, más cálida. Conversaron por casi 2 horas, como adolescentes, redescubriendo el placer de las palabras intercambiadas sin prisa. Él contó historias sobre viajes a lugares distantes. Ella compartió episodios cómicos del cotidiano de la cantina. Cuando colgaron, ambos sentían aquella sensación peculiar de quien encontró, inesperadamente, a alguien que sabe escuchar. En la semana siguiente, para sorpresa de Paco y de los clientes habituales, Diego pasó a frecuentar la cantina de Paco regularmente, ya no escondido en un rincón, observando la vida pasar, sino participando de ella. Llegaba al final del turno de Marisol, se sentaba en la barra y pedía una cerveza. Ya no el whisky intacto de las primeras noches. Conversaba con los otros clientes, aprendía sobre sus vidas, compartía historias. Paco, inicialmente desconfiado del hombre rico, pronto se rindió al encanto discreto de Diego. «Ese tiene más sustancia de lo que aparenta», comentó el dueño de la cantina con Marisol cierta noche. «No es por nada que estás con ese brillo en la mirada, muchacha». Marisol se sonrojó. «Solo somos amigos, Paco». El viejo mexicano levantó una ceja escéptica. «Si eso es amistad, entonces yo soy un joven de 20 años». La verdad es que Marisol no sabía definir lo que estaba sucediendo entre ellos. No había declaraciones grandiosas o gestos románticos explícitos, solo una conexión que crecía con cada encuentro, cada conversación, cada risa compartida. Era como si ambos, heridos por el pasado, caminaran cuidadosamente por el terreno desconocido que se abría ante ellos. En un domingo soleado, Diego la sorprendió con una invitación inusual. Quería llevarla a conocer el Instituto Sofía Montero. Marisol dudó. Inicialmente, sintiéndose incómoda por visitar un lugar tan intrínsecamente ligado a la memoria de la esposa de él. Pero la forma como Diego habló sobre el instituto, no como un santuario intocable, sino como un lugar de esperanza y vida, la convenció. El instituto era una estructura moderna anexa a uno de los principales hospitales de la ciudad. Amplias ventanas permitían la entrada generosa de luz natural, y las paredes estaban decoradas con obras de arte coloridas, muchas de ellas hechas por pacientes en tratamiento. Lejos de la atmósfera opresiva que Marisol había imaginado, el lugar respiraba optimismo. Sofía era oncóloga pediátrica, explicó Diego mientras caminaban por los pasillos. Cuando ella misma recibió el diagnóstico, su mayor preocupación no era consigo misma, sino con sus pequeños pacientes. Mientras avanzaban por las diferentes áreas del instituto, Marisol notó cómo los empleados saludaban a Diego con genuino respeto y afecto. No era la reverencia temerosa que se ofrece a un jefe poderoso, sino el cariño dedicado a alguien que forma parte de una familia. Doctor Diego. Una voz infantil cortó el aire, y una niña de aproximadamente 8 años, calva debido al tratamiento de quimioterapia, pero con una sonrisa iluminada, corrió hacia ellos. Diego se agachó para quedar a la altura de la niña, recibiéndola con un abrazo cálido. «Hola, Valentina, ¿cómo está mi pequeña guerrera hoy? Mira lo que dibujé». «Prachi». La niña extendió un papel colorido donde había dibujado lo que parecía ser ella misma, de la mano con un hombre alto usando traje.
Está precioso, Valen, respondió Diego con voz entrecortada antes de volverse hacia Marisol. Esta es mi amiga Marisol. Marisol conoce a Valentina, la artista más talentosa de este instituto. Marisol se agachó al lado de Diego, extendiendo la mano hacia la pequeña. Mucho gusto, Valentina. Tu dibujo está realmente increíble. La niña estudió a Marisol por algunos instantes, con la franqueza típica de los niños, antes de declarar: «Eres bonita». El doctor Diego sonríe más cuando te mira. Diego se sonrojó levemente, y Marisol sintió su propio corazón acelerarse. Antes que cualquiera pudiera responder, una enfermera llamó a Valentina para su sesión de terapia, y la niña se despidió con otro abrazo a Diego. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Marisol mientras continuaban el paseo. Diego asintió. «Al menos 2 veces por semana». Al principio era una forma de mantener la memoria de Sofía viva, de continuar el trabajo que ella amaba tanto, pero con el tiempo se convirtió en mi propio propósito también. Al final de la visita, Diego la llevó hasta una pequeña sala más reservada. Era un espacio acogedor, con sofás confortables, estanterías de libros y un piano de cola junto a la ventana. En las paredes, fotografías de Sofía con pacientes, con el equipo médico y con el propio Diego. Este era su refugio, explicó él, donde venía a respirar entre consultas difíciles, para tocar piano para los pacientes, para llorar cuando perdía a alguno de ellos. Marisol se acercó a las fotografías, observando el rostro de la mujer que un día fue el centro del Tunsintamatsin universo de Diego. Sofía tenía ojos vivos, una sonrisa genuina y una presencia que incluso a través de las imágenes estáticas parecía irradiar fuerza y bondad. «Era extraordinaria», comentó Marisol suavemente. «Sí, lo era», concordó Diego parándose a su lado. «¿Sabes qué me dijo Sofía en sus últimos días? No permitas que mi partida sea el fin de tu historia, Diego. Prométeme que encontrarás razones para sonreír nuevamente». Él se giró para mirar a Marisol, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Por 3 años, pensé que estaba honrando su memoria manteniendo este instituto funcionando, ayudando a los niños que ella tanto amaba. Pero no estaba cumpliendo completamente mi promesa, porque no había permitido que mi corazón volviera a sentir alegría verdadera». Marisol sintió el peso de aquellas palabras, la vulnerabilidad que Diego exponía al compartir algo tan íntimo. Con delicadeza tomó la mano de él entre las suyas. «Creo que ella estaría feliz de saber que lo estás intentando», dijo simplemente. En aquel momento, algo cambió entre ellos, una barrera invisible que se rompía, permitiendo que el pasado y el presente coexistieran sin conflicto. Al salir del instituto, Diego preguntó si ella querría conocer su casa. Marisol dudó nuevamente. Cada nuevo paso parecía acercarlos a algo para lo cual no estaba segura si estaba preparada. Pero la curiosidad y el deseo de conocer más sobre aquel hombre que la intrigaba tanto hablaron más fuerte. La mansión de los Montero quedaba en un barrio exclusivo, protegida por altos muros y un sistema de seguridad discreto, pero eficiente. Cuando el portón electrónico se abrió, revelando una larga alameda bordeada por árboles centenarios, Marisol sintió un frío en el estómago. Aquel mundo era tan distante de su realidad que parecía casi una ilusión. La casa, en sí, era una construcción impresionante, una mezcla armónica de arquitectura clásica con toques modernos, grandes ventanas, jardines meticulosamente cuidados, una piscina que reflejaba el cielo en su superficie cristalina. Todo respiraba riqueza, pero también buen gusto y sobriedad. «Es imponente», comentó Marisol, tratando de encontrar palabras que no sonaran ingenuas de más. Diego sonrió, pareciendo entender su incomodidad. «Es demasiado grande para una sola persona. A veces me pierdo en mis propios pensamientos aquí dentro». Mientras la guiaba por las habitaciones principales, Marisol notó que, a pesar del lujo evidente, la casa tenía personalidad. No era un museo frío e impersonal, como había imaginado que sería la residencia de alguien tan adinerado. Había
libros apilados en mesitas, fotografías en portarretratos simples, un abrigo dejado descuidadamente sobre el respaldo de una silla. Prescindí de la mayor parte del personal después de que Sofía partió, explicó Diego. Mantuve solo a Rosa, el ama de llaves que está con nosotros desde hace décadas, y a Pedro, que cuida del jardín y el mantenimiento. Prefiero la casa menos perfecta, pero más viva. En la sala de estar, un espacio acogedor con una chimenea de piedra y grandes sofás, Diego sirvió 2 copas de vino e invitó a Marisol a sentarse. A través de las amplias ventanas podían ver el sol comenzando a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «Estoy nerviosa», admitió Marisol después de un sorbo de vino. «Todo esto es muy diferente de mi mundo». Diego dejó su copa en la mesa de centro y se volvió para mirarla. «Marisol, sé que nuestras vidas son completamente diferentes. Sé que debe parecerte extraño estar aquí, como fue extraño para mí entrar en la cantina de Paco por primera vez. Pero quiero que sepas que no estoy interesado en impresionarte con cosas». Él gesticuló vagamente hacia el ambiente a su alrededor. «Todo esto son apenas objetos, estructuras. Lo que importa es lo que sentimos, lo que compartimos». «¿Y qué compartimos, Diego?». La pregunta escapó antes que Marisol pudiera contenerla. Directa, sincera, casi vulnerable. «Una segunda oportunidad», respondió él sin vacilar. «Una oportunidad de redescubrir la belleza en las pequeñas cosas, de sentir sin miedo, de vivir el presente sin que el pasado sea un fantasma constante». Aquellas palabras tocaron a Marisol profundamente. A pesar de que sus historias eran tan diferentes, ambos cargaban cicatrices, ambos habían perdido personas fundamentales, ambos estaban tanteando en busca de significado más allá del dolor. La conversación fluyó naturalmente, mientras la noche avanzaba. Marisol contó más sobre Gabriela, sobre cómo se había esforzado para dar a su hermana las oportunidades que ella misma no tuvo. Habló sobre los turnos dobles en la cantina, sobre las clases que abandonó, sobre los sueños que guardó en un cajón mental etiquetado como «tal vez algún día». Diego escuchó atentamente, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles o comentarios condescendientes. Cuando ella terminó, él simplemente dijo: «Eres extraordinaria, Marisol, más de lo que imaginas». El momento fue interrumpido por el sonido del celular de ella. Era Gabriela, preocupada por la ausencia prolongada de su hermana. Marisol explicó brevemente dónde estaba, prometiendo volver pronto a casa. «Necesito irme», dijo ella levantándose. «Gabriela me está esperando para cenar». Diego asintió, acompañándola hasta la puerta. En el camino, Marisol notó un folleto sobre una mesa lateral, un informativo sobre el curso de enfermería de la misma universidad donde había estudiado brevemente. «El instituto siempre está buscando profesionales dedicados», comentó Diego siguiendo su mirada, «especialmente aquellos que entienden que cuidar va más allá de la técnica». Marisol sintió el corazón acelerarse. ¿Sería aquello una invitación indirecta para retomar sus estudios, una sugerencia de que podría trabajar en el instituto, o estaba interpretando demasiado las palabras de él? Antes que pudiera responder, Diego continuó: «Nadie debería abandonar sus sueños, Marisol, especialmente alguien con tanto para ofrecer como tú». En la puerta de la mansión, bajo el cielo ahora salpicado de estrellas, Diego sostuvo delicadamente la mano de Marisol. No intentó besarla, respetando el espacio y el tiempo que ambos parecían necesitar. «¿Puedo verte mañana?», preguntó él, con una vacilación casi juvenil en la voz. Marisol sonrió. «Tengo el día libre en la cantina. Podemos hacer algo simple, quizás un picnic en el parque». El rostro de Diego se iluminó con la sugerencia. «¿Un picnic? No hago eso desde... no recuerdo cuándo». «Entonces es hora de recordar», respondió ella, sintiendo una ola de ternura por aquel hombre poderoso que parecía redescubrir pequeños placeres olvidados. En el taxi camino a casa, Diego había insistido en llamarlo y pagar el viaje. Marisol se permitió reflexionar sobre los acontecimientos de las últimas semanas. El contraste entre la vida simple que llevaba y el mundo de Diego era gigantesco.
Las diferencias sociales, económicas y culturales parecían crear un abismo entre ellos. Y sin embargo había aquella conexión innegable, aquella sensación de comprensión mutua que trascendía las circunstancias externas. Era como si, de alguna forma, sus almas se reconocieran más allá de las apariencias, más allá de los contextos, más allá de las historias individuales. Cuando llegó al pequeño apartamento que compartía con Gabriela, encontró a su hermana, estudiando en la mesa de la cocina, rodeada de libros de anatomía y tazas vacías de café. Entonces, comenzó Gabriela con una sonrisa maliciosa, ¿cómo te fue en la casa de tu millonario? Marisol puso los ojos en blanco, pero no pudo contener su propia sonrisa. Él no es mi millonario, Gaby. Y fue interesante. ¿Interesante? Así es como llamamos cuando volvemos después de las 10 de la noche, con ese brillo en la mirada. Marisol le lanzó un cojín a su hermana, riendo. Es complicado, ¿de acuerdo? Él todavía está procesando la pérdida de su esposa. Yo tengo toda mi vida estructurada aquí contigo. Nuestros mundos son completamente diferentes. Y aún así estás enamorada de él, completó Gabriela, con la certeza de quien conoce a su hermana mejor que nadie. Yo no dije eso. No necesitaste. Gabriela cerró el libro que estaba estudiando y miró a Marisol seriamente. Mari, desde que nuestros padres se fueron, dedicaste cada minuto de tu vida a cuidar de mí, a garantizar que yo tuviera un futuro. Sacrificaste tus propios sueños, tu juventud. Gaby, no empieces con eso. Déjame terminar. Mereces ser feliz, Mari. Mereces explorar esta posibilidad, sea donde te lleve. Y si eso significa enamorarte de un viudo millonario que te mira como si fueras el sol después de años de oscuridad. Bueno, ¿quién soy yo para discutir con el destino? Marisol sintió lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. La aprobación de Gabriela significaba más de lo que cualquier otra persona podría imaginar. Las dos tenían solo la una, a la otra desde hace tanto tiempo, que la opinión de su hermana menor era fundamental en cualquier decisión importante. Tengo miedo, Gaby, confesó Marisol sentándose al lado de su hermana. Miedo de lastimarme, de lastimarlo, de descubrir que solo estamos llenando vacíos uno en el otro. Gabriela tomó la mano de su hermana entre las suyas. El miedo es parte, Mari, pero peor que lastimarse intentando es pasar la vida preguntándose cómo habría sido si hubieras tenido el valor. Aquella noche, acostada en su cama simple, en el pequeño cuarto del apartamento modesto, Marisol pensó en la mansión de Diego, en los pasillos del instituto, en el piano en la sala de Sofía, en el dibujo de la pequeña Valentina. Pensó en mundos que colisionan y se transforman mutuamente. Lo que estaban haciendo entre ella y Diego era frágil y precioso, como un brote que rompe el suelo después de un largo invierno. Necesitaba cuidado, tiempo, paciencia. Pero tal vez, solo tal vez, podría florecer en algo hermoso y duradero, algo que trascendiera las diferencias y honrara las historias que los trajeron hasta allí. Con este pensamiento reconfortante, Marisol se durmió, soñando con picnics en el parque, música de piano y segundas oportunidades que surgen en los lugares más inesperados. El picnic en el parque marcó el inicio de una transformación en la relación entre Marisol y Diego. Sentados sobre una manta a cuadros a la sombra de un árbol frondoso, con una canasta repleta de bocadillos simples preparados por Marisol, compartieron no solo la comida, sino también risas despreocupadas y confesiones susurradas. Fue allí, mientras observaban niños jugando a lo lejos y sentían la brisa suave de la tarde, que Diego sostuvo la mano de Marisol por primera vez con intención declaradamente romántica. «Sabes», dijo él contemplando sus dedos entrelazados, «hace un mes no me imaginaría estar aquí sintiendo lo que estoy sintiendo». Marisol sonrió, apretando suavemente la mano de él. «¿Y qué exactamente estás sintiendo?» Diego respiró, profundo antes de responder, como quien busca las palabras exactas para un sentimiento complejo, esperanza, posibilidad, como si, después de mucho tiempo navegando en aguas turbulentas, pudiera vislumbrar tierra firme en el horizonte.
Aquel día en el parque fue seguido por otros encuentros, cada vez más frecuentes y significativos. Diego aparecía en la cantina de Paco al final del turno de Marisol. Ella lo acompañaba en visitas al instituto. Ambos exploraban rincones de la ciudad que uno u otro nunca había conocido. Una coreografía delicada de dos personas reaprendiendo a abrir espacio en sus vidas para algo nuevo. Un mes después del picnic, durante una cena tranquila en la terraza de la mansión, Diego hizo una propuesta que tomó a Marisol por sorpresa. «Quiero que vuelvas a estudiar enfermería», dijo él, después de que ella mencionara casualmente un artículo sobre cuidados paliativos que había leído en línea. Marisol dejó el tenedor lentamente. «Diego, no puedo simplemente volver a la universidad. Tengo cuentas que pagar. Gabriela todavía necesita apoyo con sus estudios». «Lo sé», interrumpió él suavemente, «y no estoy sugiriendo que abandones tus responsabilidades. Estoy ofreciendo una beca a través del Instituto Sofía Montero». «¿Una beca?» Marisol se sintió confundida. «¿Para mí?» Diego asintió, sus ojos reflejando la seriedad de la propuesta. «El instituto ofrece becas anualmente para estudiantes prometedores en el área de la salud. Hay una vacante específica para enfermería pediátrica oncológica, exactamente el área que estabas cursando cuando tuviste que abandonar los estudios». Pero Marisol dudó, un torbellino de emociones conflictivas tomando cuenta de ella. ¿La gente no encontraría extraño? ¿La novia del fundador recibiendo una beca? Diego sonrió al oír el término novia. Era la primera vez que Marisol definía su relación de esa forma. «La selección es hecha por un comité independiente. Yo no interfiero en las elecciones. Pasarías por el mismo proceso que cualquier otro candidato. Entrevista, análisis de historial académico, prueba de conocimientos. La única diferencia es que yo estaría garantizando que supieras de la oportunidad y tuvieras chance de participar». Marisol se mordió el labio inferior pensativa. La idea de retomar sus estudios era tentadora, un sueño abandonado que siempre dolió dejar atrás. Pero aceptar ayuda financiera de Diego, incluso a través de canales oficiales del instituto, parecía cruzar una línea que ella no estaba segura si debería traspasar. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «Es una propuesta generosa, pero tienes tu orgullo y tu independencia», completó Diego con una sonrisa comprensiva. «Y admiro eso profundamente, Marisol. Solo no dejes que el orgullo te impida seguir tus sueños cuando surge una oportunidad tan legítima». Aquella noche, Marisol compartió la propuesta con Gabriela, esperando encontrar en su hermana la voz de la razón que la ayudaría a tomar una decisión. «Estás loca si no aceptas», declaró Gabriela categóricamente mientras preparaba un té en la pequeña cocina del apartamento. «Es la oportunidad que has estado esperando durante años». «Pero parece incorrecto, Gaby, como si estuviera aprovechándome de la posición de él». Gabriela puso los ojos en blanco con la impaciencia típica de los jóvenes. «Si fuera cualquier otra persona ofreciéndote una oportunidad de participar en una selección justa para una beca, ¿dudarías? Si Paco te recomendara para un programa de entrenamiento en gestión de cantinas, ¿rechazarías?» «Es diferente», insistió Marisol. «Solo es diferente porque tienes miedo», respondió Gabriela, entregando una taza humeante a su hermana. «Miedo de que si aceptas esto de él, estarás creando una dinámica desigual. Miedo de que la gente piense que estás con él por interés. Miedo de que dar este paso haga todo más real entre ustedes». Marisol tragó en seco, sorprendida por la precisión con que su hermana identificó sus temores más profundos. «¿Desde cuándo te volviste tan sabia?» «Aprendí de la mejor», sonrió Gabriela. «Mira, Mari, pasaste años cuidándome, asegurándote de que yo pudiera seguir mis sueños. Ahora es tu turno, y si el universo te está ofreciendo esta oportunidad a través de Diego, ¿quiénes somos nosotras para cuestionar?» 2 semanas después, Marisol estaba sentada en una sala de espera en el Instituto Sofía Montero, aguardando nerviosamente su entrevista para la beca. Diego, respetando la independencia del proceso selectivo, ni siquiera estaba en el edificio aquel día. El comité, formado por 3 profesionales de la salud,
y una trabajadora social, fue riguroso y minucioso. Cuestionaron a Marisol sobre sus motivaciones, sus experiencias anteriores, su conocimiento técnico, sus perspectivas de carrera. En ningún momento mencionaron su relación con Diego. La trataron como a cualquier otro candidato. Cuando el resultado salió, una semana después, Marisol no pudo contener las lágrimas al leer el correo electrónico oficial. Había sido seleccionada. La beca cubriría integralmente sus estudios e incluía una ayuda de costos mensual que le permitiría reducir sus horas de trabajo en la cantina para dedicarse a la universidad. Lo conseguí por mérito propio, le dijo a Diego. Aquella noche, mientras celebraban con champán en la terraza de la mansión. El comité ni siquiera sabía quién era yo en relación a ti. Diego sonrió orgulloso. Nunca dudé de eso. Eres extraordinaria por ti misma, Marisol. Siempre lo supe. El regreso a las clases fue un periodo de adaptación intenso para Marisol. A los 28 años, se sentía desplazada entre compañeros más jóvenes, y el conocimiento acumulado en años anteriores parecía distante. Pero su determinación y experiencia de vida compensaban las dificultades iniciales. Pronto, profesores y colegas reconocieron su potencial y dedicación. Diego, por su parte, se mostraba un apoyo constante, pero nunca invasivo. La ayudaba con los estudios cuando se lo pedía, escuchaba pacientemente sus relatos sobre las clases y prácticas, celebraba cada pequeña victoria académica como si fuera propia. Y más importante, jamás la hacía sentirse disminuida por recibir la beca o por necesitar equilibrar trabajo y estudios. 4 meses después del inicio de las clases, Marisol comenzó una pasantía supervisada justamente en el Instituto Sofía Montero. Allí, aplicaba en la práctica el conocimiento adquirido en las aulas, principalmente en el acompañamiento de niños en tratamiento oncológico. Su empatía natural y la capacidad de proporcionar confort en momentos difíciles pronto llamaron la atención del equipo médico. Valentina, la pequeña paciente que habían conocido meses antes, se volvió especialmente cercana a Marisol. La niña, que respondía bien al tratamiento, pero aún enfrentaba días difíciles, esperaba ansiosamente las visitas de la enfermera de los rizos, como la llamaba cariñosamente. «¿Te vas a casar con el doctor Diego?», preguntó Valentina cierta tarde, mientras Marisol cambiaba su acceso venoso. Marisol se sonrojó intensamente, tomada por sorpresa por la pregunta directa. «¿Por qué preguntas eso, querida?» «Porque sé. Miran como en las películas de princesas», respondió la niña con la sinceridad de los niños. «Y porque él sonríe mucho cuando habla de ti». Antes que Marisol pudiera elaborar una respuesta adecuada, la madre de Valentina intervino con una sonrisa gentil. «Disculpa la indiscreción de ella, pero sabes, Marisol, todas notamos el cambio en el doctor Montero desde que apareciste. Es como si una luz se hubiera reencendido». Aquellas palabras tocaron a Marisol profundamente. Ya sabía que sus sentimientos por Diego habían crecido más allá de cualquier expectativa inicial, pero oír que su presencia había transformado la vida de él de forma tan visible para los demás era algo nuevo y conmovedor. Aquella misma noche, Marisol acompañó a Diego en un evento benéfico en favor del instituto, su primera aparición pública oficial como pareja. Vistiendo un elegante vestido prestado por una colega de la universidad, ella había rechazado gentilmente la oferta de Diego de comprarle uno nuevo. Se sentía nerviosa al entrar en el lujoso salón del hotel donde acontecía la cena. «Todos están mirando», susurró ella a Diego, mientras caminaban entre las mesas. «Están mirando porque eres deslumbrante», respondió él con una sonrisa tranquilizadora, apretando suavemente su mano. La realidad, sin embargo, era más compleja de lo que ambos quisieran admitir. Marisol pronto percibió las miradas curiosas, los cuchicheos mal disimulados, las evaluaciones silenciosas. El mundo de los ultrarricos era como un club exclusivo con reglas no escritas, y ella era claramente una forastera. Durante el cóctel que precedió a la cena, una mujer elegante de mediana edad se acercó a ellos. «Diego, querido, ¿cuánto tiempo?», exclamó ella besando el aire próximo a las mejillas de él antes de volver ojos inquisidores hacia Marisol.
¿Y quién es esta encantadora joven? Laura, esta es Marisol Suárez, mi novia, presentó Diego con simplicidad digna. Marisol, Laura Méndez es una de las mayores donadoras del instituto y antigua amiga de la familia. Laura examinó a Marisol de arriba a abajo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Novia, qué adorable sorpresa. ¿Y a qué te dedicas? Querida modelo, actriz. El tono condescendiente era evidente, y Marisol sintió el estómago contraerse. Antes que pudiera responder, Diego intervino con voz calma pero firme. Marisol es estudiante de enfermería, becada del instituto. De hecho, es una de las profesionales más prometedoras que tenemos acompañando a nuestros niños. La sorpresa en el rostro de Laura fue casi cómica. Ah, ¿qué? Interesante. Bien, si me disculpan, necesito saludar a los Alvarado. Encantada de conocerte, Marisol. Mientras la mujer se alejaba apresuradamente, Marisol soltó un suspiro tenso. Esto va a ser una constante, ¿no es así? La gente asumiendo que soy algún tipo de trofeo para ti. Diego sostuvo su mirada con intensidad. Lo que los demás piensen no importa, Marisol. Lo que importa es lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos y sobre lo que estamos construyendo juntos. Aquella noche fue una prueba de resistencia para Marisol. Enfrentó diversos momentos similares al encuentro con Laura. Preguntas indiscretas, suposiciones maliciosas, miradas de curiosidad o desaprobación. Pero a cada desafío se sentía más fuerte, más segura de sí misma y de la relación que estaba construyendo con Diego. En el discurso que pronunció como director del instituto, Diego sorprendió a todos al llamar a Marisol al escenario, presentándola no solo como su compañera, sino como ejemplo del tipo de profesional dedicado que el instituto buscaba formar. El trabajo del Instituto Sofía Montero solo es posible porque personas extraordinarias como Marisol eligen dedicar sus vidas a cuidar de quien más lo necesita, declaró él, mirándola con innegable orgullo. Aquellas palabras, dichas ante cientos de personas influyentes, eran más que un elogio, eran una declaración pública de que Diego valoraba a Marisol por quién era ella, por sus méritos propios, independientemente de la relación personal entre ellos. De regreso a casa, ya en la privacidad del coche, Marisol finalmente se relajó. Gracias por defenderme hoy, por valorarme públicamente. Diego tomó su mano y la besó gentilmente. No hice nada más que decir la verdad. Eres increíble, Marisol, y cada día me enamoro más de ti. Era la primera vez que él verbalizaba tan claramente sus sentimientos, y Marisol sintió el corazón acelerarse. También estoy enamorada de ti, Diego, más de lo que imaginé ser posible. El beso que selló aquella confesión fue profundo y cargado de emoción. No apenas deseo, sino reconocimiento mutuo, gratitud por la oportunidad de recomenzar, promesa silenciosa de un futuro compartido. En las semanas siguientes, la relación entre ellos se profundizó naturalmente. Marisol pasó a dormir ocasionalmente en la mansión, aunque mantenía su apartamento con Gabriela. Diego la sorprendió, transformando uno de los cuartos vacíos en un espacio de estudios para ella, con libros de enfermería, una computadora nueva y un escritorio posicionado estratégicamente para aprovechar la luz natural. No quiero que te mudes completamente o abandones tu independencia, explicó él cuando reveló el nuevo espacio. Solo quiero que sepas que hay lugar para ti, aquí, para tus sueños, para tus necesidades. El gesto, tan atento como respetuoso, simbolizaba perfectamente el equilibrio que estaban intentando construir. Una relación donde ambos podían crecer individualmente mientras creaban algo nuevo juntos. En una tarde de sábado, mientras estudiaba para un examen importante, Marisol recibió una llamada inesperada de Paco. El propietario de la cantina parecía agitado, su voz normalmente jovial, ahora tensa y preocupada. Marisol, querida, necesitas venir a la cantina. Es urgente. Alarmada, ella cerró sus libros inmediatamente. ¿Qué pasó, Paco? ¿Alguien se lastimó? No, no es eso. Es... Él vaciló, pareciendo elegir las palabras. Mejor que vengas a ver por ti misma. Tiene que ver con tu pasado.
Intrigada y aprensiva, Marisol se dirigió a la cantina de Paco, donde había reducido su carga horaria desde que iniciara los estudios, pero aún trabajaba algunos turnos por semana. El local estaba casi vacío a esa hora de la tarde, con apenas algunos clientes habituales ocupando mesas distantes. Paco la esperaba en la barra, al lado de un hombre de espaldas a la entrada. Cuando Marisol se aproximó, el desconocido se giró, y ella sintió el mundo detenerse momentáneamente. «Roberto», susurró mal creyendo lo que sus ojos veían. El hombre frente a ella, de aproximadamente 50 años, cabellos entrecanos y ojos idénticos a los suyos, se levantó lentamente. «Hola, hija». Marisol sintió que las piernas le flaqueaban. Roberto Suárez, su padre, que todos creían haber fallecido junto con su madre en aquel terrible accidente de coche 7 años atrás, estaba vivo, de pie frente a ella, mirándola con una mezcla de esperanza y aprensión. «Esto no es posible», balbuceó ella apoyándose en la barra para no caer. Tú moriste. Yo identifiqué los cuerpos, yo los enterré». La expresión de Roberto era de profundo dolor. «Sé que te debo explicaciones, Marisol, explicaciones que nunca pensé que tendría valor de dar personalmente. Pero cuando supe que estabas retomando tus estudios, que estabas reconstruyendo tu vida, necesitaba verte, necesitaba intentar explicar». Paco, percibiendo la intensidad del momento, condujo a ambos a una sala privada en la parte trasera de la cantina, ofreciéndoles privacidad para una conversación que prometía ser una de las más difíciles de la vida de Marisol. «¿Por qué?», fue todo lo que ella consiguió preguntar cuando se vio sola con el hombre que había llorado como muerto por 7 largos años. «¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué abandonarnos, a mí y a Gabriela, cuando más te necesitábamos?» Roberto respiró profundo, el peso de 7 años de ausencia evidente en sus hombros caídos. «Tu madre realmente falleció en aquel accidente, Marisol, pero yo no estaba en el coche con ella». La revelación cayó como una bomba sobre Marisol. ¿Su madre conducía sola aquella noche fatídica? Pero entonces, ¿quién era el otro cuerpo que ella había identificado, destrozado más allá del reconocimiento, pero que todos asumieron ser su padre debido a los documentos encontrados? «Yo estaba huyendo, Marisol», continuó Roberto, la voz trémula. «Me había involucrado con personas peligrosas, tomado decisiones terribles. Desvié dinero de la empresa donde trabajaba. Acumulé deudas enormes con prestamistas. Cuando todo salió a la luz, cuando me di cuenta de que no había salida, planifiqué mi propia desaparición». Marisol escuchaba, atónita, mientras su padre revelaba una historia sórdida de fraudes, juegos de azar y falsificación de identidad. La persona en el coche con su madre era un hombre desesperado que él había contratado para asumir su identidad, alguien tan endeudado como él mismo, dispuesto a aceptar dinero para desaparecer con los documentos de Roberto Suárez. El plan era que él desapareciera con mis documentos, dejando a todos pensar que yo había huido del país. Tu madre no sabía nada. Yo iba a contactarla cuando estuviera seguro, convencerla de reunirse conmigo con ustedes dos. Pero entonces ocurrió el accidente. La voz de Roberto falló. Cuando lo supe, ya estaba escondido en otro estado. Vi en los periódicos: pareja muere en accidente. Entendí que todos asumieron que éramos tu madre y yo, y entonces me di cuenta de que tal vez sería mejor así. ¿Mejor?, explotó Marisol, lágrimas de rabia escurriendo por su rostro. ¿Pensaste que era mejor dejar a tus hijas creer que eran huérfanas? ¿Tienes idea de lo que pasamos? Yo tenía 21 años, Roberto. Tuve que abandonar la universidad para cuidar de Gabriela. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerla en la escuela. Mientras tanto, tú estabas vivo, reconstruyendo tu vida en algún lugar. La vergüenza en el rostro de Roberto era palpable. Me convencí de que estarían mejor sin mí, sin mis problemas, sin las personas peligrosas a quienes yo debía dinero. Me dije a mí mismo que estaba protegiéndolas al permanecer muerto, pero la verdad, Marisol, es que fui cobarde.
terriblemente cobarde. Marisol luchaba para procesar todo lo que oía. Su madre realmente había muerto en aquel accidente, pero su padre había elegido abandonarlas, dejándolas enfrentar el duelo, las dificultades financieras, la reconstrucción dolorosa de la vida, todo solas. ¿Por qué volver ahora?, se preguntó ella enjugando las lágrimas con el dorso de la mano. Después de 7 años, ¿qué cambió? Roberto retiró un periódico doblado del bolsillo interno del saco raído. Era una página de Sociedad de algunas semanas atrás. La cobertura del evento benéfico del Instituto Sofía Montero. Había una foto de Marisol al lado de Diego, ambos sonrientes, bajo la leyenda Empresario Diego Montero y su novia, la estudiante de enfermería Marisol Suárez, durante cena benéfica. Vi esto por casualidad, explicó Roberto. Te reconocí inmediatamente. Descubrí que estabas estudiando nuevamente, que habías recibido una beca, que estabas feliz, que habías encontrado a alguien. Él vaciló. No vine a pedir perdón, Marisol. Sé que lo que hice es imperdonable. Vine apenas para que supieras la verdad, para que no vivieras con la sombra de una mentira sobre tus padres. Marisol se sintió sofocar con la ironía cruel de la situación. Por 7 años, se había sentido culpable por no conseguir realizar los sueños que sus padres tenían para ella, especialmente la carrera de enfermería que tanto querían verla concluir. Y ahora descubría que uno de ellos había elegido abandonarla por cobardía, dejándola cargar el fardo de responsabilidades que no eran suyas. ¿Y Gabriela?, preguntó finalmente. ¿También quieres verla? Roberto bajó los ojos. Solo si tú lo consideras apropiado. No quiero causar más dolor del que ya causé. Marisol se levantó, sintiéndose extrañamente calma a pesar de la tempestad emocional que la consumía por dentro. No sé qué decirte, Roberto. No sé si algún día podré perdonarte, o si quiero que vuelvas a nuestras vidas. Necesito pensar, necesito hablar con Gabriela. Ella merece saber la verdad tanto como yo. Comprendo, respondió él resignado. Dejaré mis contactos con Paco. Si quieres hablar conmigo nuevamente, saber más sobre estos años, o solo gritarme, estaré disponible. Marisol asintió rígidamente. Una última pregunta. ¿Estás en problemas ahora? ¿Es por dinero que regresaste? El dolor en los ojos de Roberto era genuino. No, Marisol, rehice mi vida en Cancún. Trabajo como contador en una pequeña empresa. Vivo modestamente, pero honestamente. No vine a pedir nada material, solo la oportunidad de explicar. Al salir de la cantina de Paco, Marisol se sentía como si hubiera sido golpeada por un huracán. Todas sus certezas, todas las narrativas que había construido sobre su pasado, estaban ahora despedazadas a sus pies. Su padre estaba vivo. Había elegido abandonarlas, y ahora, justo cuando su vida finalmente parecía encontrar un nuevo rumbo, él resurgía trayendo consigo un torbellino de emociones contradictorias. Sin pensar 2 veces, Marisol se dirigió a la mansión de Diego. Lo necesitaba ahora más que nunca, no para resolver sus problemas, sino para ser el ancla que le impediría ahogarse en la tempestad emocional que la envolvía. Diego notó inmediatamente que algo estaba mal cuando la vio entrar. Sin hacer preguntas, simplemente la abrazó largamente, ofreciendo consuelo silencioso. Cuando ella finalmente se sintió lista para hablar, le contó todo, cada detalle doloroso de la revelación que había recibido. No sé qué hacer, concluyó ella, exhausta. ¿Cómo le cuento esto a Gabriela? ¿Cómo proceso todo esto? Diego pensó por algunos momentos antes de responder. No existe respuesta fácil, Marisol. Lo que tu padre hizo fue indefendible, pero lo que harás ahora, eso es sobre ti, no sobre él. Es sobre lo que traerá paz a tu corazón. ¿Y si no sé lo que es eso?, preguntó ella, sintiéndose perdida como una niña. Entonces, daremos un paso a la vez, respondió Diego, sosteniendo sus manos. Primero conversamos con Gabriela. Después ustedes deciden juntas si quieren o no mantener algún contacto con él, y yo estaré a tu lado en cada etapa del camino, no para decidir por ti, sino para apoyarte en las decisiones que tomes.
Aquella noche, mientras lloraba en los brazos de Diego, Marisol comprendió que había encontrado en él mucho más que un nuevo amor. Había encontrado un compañero verdadero, alguien dispuesto a enfrentar a su lado las tempestades que la vida insistía en lanzar en su camino. Al día siguiente, con Diego presente como apoyo silencioso, Marisol reveló la verdad a Gabriela. La hermana menor pasó por todo el espectro emocional en cuestión de horas. Shock, negación, rabia, tristeza profunda. Al contrario de Marisol, sin embargo, Gabriela manifestó inmediatamente el deseo de confrontar al padre. «Quiero mirar a los ojos de él y preguntar cómo pudo hacernos esto», declaró determinada. El encuentro entre Roberto Suárez y sus dos hijas ocurrió 3 días después, en una cafetería neutral, seleccionada para el momento delicado. Diego se mantuvo a una distancia respetuosa, presente lo suficiente para ofrecer apoyo, pero permitiendo que la familia enfrentara aquella situación por cuenta propia. Las horas que siguieron fueron intensas y emocionalmente agotadoras. Gabriela hizo todas las preguntas que se habían acumulado en su corazón desde la revelación de Marisol. Roberto, por su parte, respondió a todo con una honestidad brutal, sin intentar justificar sus actos, asumiendo plenamente su cobardía y sus fallas. Al final del encuentro nada estaba resuelto, pero un primer paso había sido dado. Roberto no pidió volver inmediatamente a las vidas de las hijas, ni ellas ofrecieron perdón instantáneo. Acordaron apenas mantener un canal de comunicación abierto, permitir que el tiempo ayudara a determinar qué tipo de relación, si alguna, sería posible construir a partir de las ruinas de aquella revelación devastadora. Cuando volvieron al apartamento aquella noche, Diego finalmente compartió algo que venía guardando desde hacía algún tiempo. «Existe un terreno», dijo él mientras preparaba un té para calmar los nervios de Marisol, «en la colina con vista al lago cerca del parque donde tuvimos nuestro picnic. Siempre pensé que sería un lugar perfecto para construir una casa». Marisol lo miró, confusa con el aparente cambio de tema. «¿Una casa?». Diego asintió, sus ojos repletos de un sentimiento profundo que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Una casa para nosotros, Marisol, si tú quieres. Un lugar que no sea mío ni tuyo, sino nuestro. Un lugar para construir juntos, desde los cimientos, como hemos construido esta relación». Incluso en medio de la turbulencia emocional de los últimos días, Marisol no pudo evitar que su corazón se llenara de una esperanza renovada. La propuesta de Diego no era solo sobre una casa física, era sobre crear algo nuevo juntos, sobre construir un futuro compartido independientemente de los fantasmas del pasado que cada uno de ellos cargaba. «Me encantaría ver ese terreno», respondió ella simplemente, apoyando la cabeza en el hombro de él. Al día siguiente, Diego la llevó hasta el lugar, una generosa área de tierra en uno de los puntos más elevados de la ciudad, con vista privilegiada al lago y al parque donde habían compartido tantos momentos especiales. No había nada allí además de vegetación salvaje y el potencial infinito que solo un espacio en blanco puede ofrecer. «Podemos planear cada detalle juntos», explicó Diego mientras caminaban por el terreno. «Desde el plano básico hasta el último interruptor. Quiero que sea exactamente como soñamos, un hogar verdadero, no solo una casa». Marisol cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro mientras imaginaba las posibilidades. Una casa con grandes ventanas para aprovechar la vista. Un jardín para Gabriela estudiar cuando viniera a visitarlos. Tal vez un día, habitaciones extra para niños corriendo por los pasillos. «Es perfecto», susurró ella, abriendo los ojos para encontrar a Diego observándola con intensidad. Allí, bajo el cielo abierto, rodeados apenas por la naturaleza y por las promesas silenciosas del futuro, Diego sostuvo las manos de Marisol entre las suyas. No había anillo, no había rodillas dobladas en una pose tradicional, solo 2 corazones latiendo en sintonía, 2 miradas que se encontraban con certeza absoluta. «Cásate conmigo, Marisol», pidió él,
su voz firme a pesar de la emoción evidente. Construye una vida conmigo. No solo esta casa, sino todo lo que venga por delante. Los desafíos, las alegrías, los momentos difíciles, las conquistas. Quiero compartir todo contigo. Marisol sintió lágrimas de felicidad empañar su visión. Después de todo, el duelo por los padres que creía haber perdido, la lucha para criar a Gabriela, los sueños postergados, la revelación devastadora sobre su padre y el encuentro inesperado con Diego, allí estaba ella, a punto de dar un paso que jamás había imaginado posible. Sí, respondió simplemente, su sonrisa iluminando el rostro aún marcado por las lágrimas de los días anteriores. Quiero construir todo contigo, Diego, cada ladrillo, cada momento, cada recuerdo. El beso que selló aquel compromiso fue como una promesa silenciosa, de superación, de reconstrucción, de amor que trasciende las cicatrices del pasado. Allí, en aquel terreno vacío que un día albergaría su hogar conjunto, Marisol y Diego reafirmaron lo que venían descubriendo a lo largo de los meses, que a veces es necesario perder mucho para valorar lo que se encuentra, y que los finales son apenas inicios disfrazados para quien tiene coraje de recomenzar. Lo que ninguno de los dos podría imaginar en aquel momento de pura felicidad era que la vida aún les reservaba desafíos inesperados, que su historia de amor, todavía en construcción como la casa que planeaban erigir, enfrentaría tempestades capaces de sacudir incluso los cimientos más sólidos. Pero eso lo descubrirían pronto, mucho más pronto de lo que podrían imaginar. La noticia del compromiso entre Diego Montero, uno de los empresarios más influyentes del país, y Marisol Suárez, exmesera y actual estudiante de enfermería, se esparció rápidamente. Los tabloides no tardaron en publicar titulares sensacionalistas. Cenicienta de la vida real, mesera conquista corazón de millonario. El cuento de hadas de Marisol Suárez, de servir mesas a servir cenas en la alta sociedad. Marisol intentaba ignorar los comentarios maliciosos y las especulaciones sobre su interés en las finanzas de Diego, enfocándose en los estudios y en los preparativos para la construcción de la casa. Diego, por su parte, la protegía como podía de la exposición mediática, rechazando entrevistas sobre su vida personal y orientando a su equipo jurídico para actuar contra publicaciones particularmente ofensivas. Esto pasará, garantizaba él cuando percibía a Marisol incomodada con alguna nueva noticia. Pronto encontrarán otra pareja para acosar. El proyecto de la casa avanzaba rápidamente. Marisol y Diego habían contratado a una arquitecta reconocida que supo captar perfectamente la esencia de lo que deseaban, una residencia que combinara elegancia y calidez, modernidad y tradición. Cada detalle era discutido entre los dos, desde el tipo de madera para el piso hasta la disposición de los enchufes en cada habitación. Nunca imaginé que elegir un grifo pudiera ser tan complejo, rió Marisol durante una de sus incontables visitas a tiendas de materiales de construcción. Diego sonrió, abrazándola por detrás, mientras contemplaban opciones aparentemente idénticas de grifería para el baño principal. Es porque no estamos simplemente eligiendo grifos, estamos construyendo un hogar. Mientras la casa tomaba forma en el papel y los primeros cimientos comenzaban a levantarse en el terreno, Marisol también avanzaba en sus estudios y prácticas. Su desempeño en el Instituto Sofía Montero impresionaba cada vez más al equipo médico, especialmente su habilidad para conectarse con pacientes infantiles en momentos críticos. «Tienes un don natural», comentó la doctora Lucía Mendoza, coordinadora del equipo oncológico, después de observarla calmar a un niño de 6 años durante un procedimiento particularmente doloroso. «Los niños confían en ti instintivamente». La relación con Roberto, su padre recién redescubierto, evolucionaba lentamente. Después del shock inicial, Marisol y Gabriela aceptaron mantener contacto limitado con él, mensajes ocasionales, algunas llamadas, un café mensual para actualizaciones sobre sus vidas. No era perdón completo, ni reconciliación plena, sino un equilibrio delicado que permitía que todas las partes procesaran la nueva realidad a su propio ritmo.
Diego se mantenía respetuosamente distante de estas interacciones, ofreciendo apoyo sin interferir en el proceso familiar. «Son tus decisiones, Marisol», decía él cuando era consultado sobre el asunto. «Confío en tu juicio sobre lo que es mejor para ti y Gabriela». 6 meses después del compromiso, cuando las paredes de la nueva casa ya dibujaban claramente su estructura final contra el cielo, los planes para la boda comenzaban a tomar forma. Diego había sugerido una ceremonia íntima, con solo familiares y amigos cercanos. Algo completamente diferente de los eventos sociales grandiosos a los que estaba habituado en su vida pública. «Quiero que nuestro día sea sobre nosotros, no sobre apariencias o expectativas externas», explicó él mientras discutían ideas para la celebración. Marisol, que jamás había soñado con fiestas extravagantes, concordó prontamente. Planearon una ceremonia simple en el propio terreno de la futura casa, con la vista panorámica del lago como escenario natural. La fecha fue fijada para 3 meses después, cuando la construcción estaría suficientemente avanzada para albergar el evento, aunque sin los acabados finales. Fue en ese periodo de planificaciones felices que la tormenta llegó, imprevista, devastadora y capaz de sacudir incluso las estructuras más sólidas. Todo comenzó con una llamada anónima al Comité de Ética del Hospital Universitario, al cual el Instituto Sofía Montero estaba vinculado. El denunciante alegaba tener pruebas de que la beca concedida a Marisol había sido manipulada por influencia directa de Diego, burlando los criterios oficiales de selección. En cuestión de días, lo que comenzó como una investigación administrativa se transformó en un escándalo público. Los mismos tabloides que antes romantizaban la historia de amor entre el empresario y la exmesera, ahora publicaban titulares acusatorios. «Montero favorece a novia en proceso selectivo. Beca millonaria. ¿El precio de un romance?» Instituto benéfico bajo sospecha de favoritismo. El Comité de Ética convocó a Marisol y Diego para declaraciones separadas. A pesar de todas las evidencias documentales que comprobaban que el proceso selectivo había sido legítimo, incluyendo evaluaciones, entrevistas grabadas y opiniones técnicas de los evaluadores, la sombra de la duda había sido lanzada. «Esto es ridículo», exclamó Diego, furioso, después de otra sesión de cuestionamientos. «Tengo todos los documentos probando que pasaste exactamente por el mismo proceso que cualquier otro candidato». Marisol, sin embargo, parecía extrañamente resignada. «Alguien está determinado a desacreditarme, Diego. La cuestión es, ¿quién ganaría con esto?». La respuesta llegó algunas semanas después, cuando el periódico de mayor circulación del país publicó un artículo especial revelando que la denuncia anónima había partido de Laura Méndez, la misma socialité que tratara a Marisol con condescendencia en el evento benéfico. Según el reportaje, Laura nutría más que amistad por Diego desde hace años, desde antes incluso de su matrimonio con Sofía, y veía en Marisol a una intrusa indigna del lugar que secretamente codiciaba. «Debería haberlo percibido», lamentó Diego al leer el artículo. «Laura siempre fue posesiva conmigo, incluso cuando era apenas amiga de la familia. Cuando Sofía enfermó, ella siempre estaba presente, ofreciendo apoyo, insinuándose sutilmente. Y entonces aparecí yo», completó Marisol, la mesera sin cuna ni fortuna, conquistando lo que ella no consiguió en décadas de intentos. A pesar de la revelación sobre el origen de la denuncia, el daño ya estaba hecho. El Comité de Ética, presionado por la exposición mediática, determinó que, aunque no hubiera evidencia concreta de manipulación en el proceso selectivo, la situación creaba un conflicto de intereses aparente que comprometía la credibilidad del programa de becas. La decisión cayó como una bomba. Marisol podría mantener su beca y continuar sus estudios, pero debería transferir su práctica a otro hospital, desvinculándose completamente del Instituto Sofía Montero hasta el término de su graduación. «No pueden hacer eso», protestó Diego, listo para accionar a sus abogados y luchar contra la decisión. «Es injusto y perjudicial para tu formación». Marisol, sin embargo, lo sorprendió con su reacción. «Voy a aceptar la transferencia, Diego.
¿Pero por qué? Podemos contestar esto, tengo recursos para... Exactamente por eso, interrumpió Marisol suavemente. Porque tienes recursos, porque puedes luchar y probablemente vencer, y porque cada victoria obtenida de esa forma reforzará lo que todos están diciendo, que estoy donde estoy por tu influencia, no por mérito propio. Aquella noche fue una de las más difíciles para la pareja. Discutieron como nunca antes, no por rabia uno con el otro, sino por la frustración de verse acorralados en una situación injusta. Diego se sentía culpable por haber inadvertidamente expuesto a Marisol a este tipo de escrutinio. Marisol, por su parte, cuestionaba si había sido ingenua al creer que podría transitar libremente entre dos mundos tan distintos sin enfrentar resistencia. Tal vez estemos yendo demasiado rápido, sugirió Marisol en determinado momento, las palabras escapando antes que pudiera contenerlas. Con la casa, la boda, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró con una expresión de dolor tan profunda que ella inmediatamente se arrepintió de lo que había dicho. ¿Quieres posponer la boda?, preguntó él finalmente, la voz controlada disimulando mal la devastación que la pregunta le causaba. Marisol vaciló, dividida entre su amor por Diego y el miedo a los desafíos que parecían multiplicarse. No sé, Diego. Solo sé que no quiero que nuestra unión comience bajo esta nube de sospechas y acusaciones. Aquella noche, por primera vez desde que se habían vuelto pareja, durmieron separados. Marisol en su antiguo apartamento con Gabriela. Diego solo en la mansión que ahora parecía resonar dolorosamente con la ausencia de ella. Los días que siguieron fueron nebulosos para ambos. Marisol inició su práctica en el nuevo hospital, una institución pública con muchos menos recursos que el Instituto Sofía Montero, pero con casos igualmente desafiantes y equipo dedicado. Diego se sumergió en el trabajo, supervisando personalmente la construcción de la casa, como si cada ladrillo colocado pudiera de alguna forma mantenerlo conectado a Marisol y a los planes que habían hecho juntos. Se comunicaban por mensajes breves, intercambiaban llamadas educadas pero distantes. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo atravesar aquel abismo que parecía crecer entre ellos. Un abismo construido no por la falta de amor, sino por el miedo de que las diferencias de sus mundos pudieran, al final, ser insuperables. Fue Valentina, la pequeña paciente del instituto, quien inadvertidamente ayudó a romper el impas. Ahora en remisión, aunque todavía en seguimiento regular, la niña envió dibujos separados para Marisol y Diego, dos mitades de un corazón roto, con el mensaje, por favor, arreglen esto. Cuando Diego recibió su mitad del dibujo, supo exactamente lo que necesitaba hacer. En una tarde lluviosa de sábado, exactamente un mes después de su separación temporal, apareció sin aviso en el pequeño apartamento que Marisol compartía con su hermana. Estaba empapado por la lluvia, cargando apenas la mitad del corazón dibujado por Valentina y un sobre grande. «Diego», exclamó Marisol, sorprendida al abrir la puerta. «¿Qué haces?» Sin esperar invitación, él entró. Determinación, evidente en cada movimiento. «Necesitamos hablar, Marisol, de verdad, sin evasivas, sin miedo». Gabriela, percibiendo la gravedad del momento, discretamente se retiró a su cuarto, dejando a la pareja a solas en la pequeña sala. «Primero», comenzó Diego, extendiendo el sobre a Marisol, «quiero que veas esto». Dentro había documentos, oficiales con el membrete del Instituto Sofía Montero. Marisol recorrió los papeles rápidamente, los ojos agrandándose conforme comprendía su contenido. «¿Renunciaste a la presidencia del instituto?» Diego asintió. «Transferí la administración a un consejo independiente. Continuaré como donante y colaborador, pero no tendré ningún poder decisorio sobre operaciones, contrataciones o programas de becas». «¿Por qué?», preguntó Marisol, atónita. «Porque me di cuenta de que parte del problema éramos nosotros, tú y yo, intentando conciliar nuestros papeles personales y profesionales en un mismo espacio. Y principalmente», continuó él,
acercándose para tomar sus manos entre las suyas. Porque entendí que tú no necesitabas probar nada a nadie, pero yo necesitaba probar algo a ti. ¿Qué? Que estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa por nosotros, que entiendo tus miedos e inseguridades, que respeto tu deseo de conquistas por mérito propio. Él sonrió suavemente. Y que no tengo miedo de hacer cambios drásticos cuando es necesario. Marisol sintió lágrimas formándose en sus ojos. Diego, no necesitabas hacer esto. El instituto era tu legado, tu forma de honrar a Sofía. El verdadero legado de Sofía no está en un nombre de instituto, Marisol. Está en cada vida que ayudamos a salvar, en cada niño que conseguimos tratar. Él acarició el rostro de Minus, ella gentilmente. Y en cuanto a nosotros, retomar tu práctica allí cuando te gradúes será tu decisión, basada exclusivamente en tus méritos profesionales, sin cualquier conflicto de intereses. Aquel gesto, tan significativo, tan profundamente altruista, tocó a Marisol como ningún otro. No era apenas la renuncia al cargo, sino lo que representaba, la comprensión absoluta de Diego sobre sus preocupaciones más profundas, su respeto por su independencia, su disposición para encontrar soluciones que honraran a ambos. Yo también. Tengo algo para mostrarte, dijo ella, dirigiéndose al pequeño cuarto que ocupaba. Volvió con un cuaderno gastado en las manos, su diario personal. Lo abrió en una página marcada y lo extendió a Diego. Escribí esto ayer, explicó. Diego leyó en silencio las palabras escritas en la letra delicada de Marisol. Me di cuenta hoy de que mi mayor miedo no es que los demás duden de mi valor o capacidad. Mi mayor miedo es no valorar suficientemente lo que encontré con Diego, un amor que trasciende las circunstancias, los orígenes, las expectativas sociales. He luchado tanto para probar mi independencia que casi sacrifiqué la mejor parte de mí. Mi capacidad de amar sin reservas, de confiar plenamente, de construir algo mayor que yo misma. Cuando él levantó los ojos del diario, había lágrimas no derramadas brillando en ellos. Marisol, creo que ambos teníamos miedo, continuó ella. Tú de perderme por mis inseguridades, yo de perder mi identidad en este nuevo mundo. Pero la verdad es que no necesitamos elegir entre quiénes somos y quiénes podemos ser juntos. Diego. Dejó el diario y sacó del bolsillo la mitad del dibujo de Valentina. Marisol, comprendiendo inmediatamente, buscó su propia mitad. Juntas, las dos partes formaban un corazón completo, imperfecto en sus trazos infantiles, pero perfecto en su significado. «Cásate conmigo», pidió Diego nuevamente, sosteniendo las dos mitades unidas entre ellos. No en 3 meses, no cuando la casa esté lista, no cuando todo esté perfecto. Cásate conmigo ahora como estamos, con todas las imperfecciones y desafíos, porque nada más me importa además de construir juntos, día a día, lo que sea que la vida nos traiga. Marisol. No necesitó reflexionar. Sí, respondió simplemente, antes de cerrar el espacio entre ellos con un beso que sellaba no apenas una reconciliación, sino un compromiso renovado de enfrentar el mundo juntos, como iguales, como compañeros, como amantes. La boda ocurrió 2 semanas después, no en el terreno de la casa aún inacabada, sino en la cantina de Paco, el lugar donde todo comenzara. La idea sorprendentemente partió de Diego, que comprendió la importancia simbólica de honrar los orígenes de Marisol y la jornada que los llevó a encontrarse. La vieja cantina fue transformada para la ocasión. Luces delicadas colgadas, del techo, arreglos simples pero elegantes de flores silvestres en las mesas, una pequeña pista de baile improvisada donde los novios habían compartido su primer baile meses antes. Paco, emocionado, sirvió como padrino y anfitrión orgulloso. La lista de invitados era ecléctica. Gabriela, radiante como dama de honor. Roberto, presente discretamente en la última fila, aún caminando sobre la cuerda floja de la reaproximación, con sus hijas, colegas de la cantina, médicos y enfermeros del instituto, niños en tratamiento que podían salir del hospital incluyendo a Valentina.
ahora con cabellos finos volviendo a crecer y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Algunos pocos amigos leales de Diego del mundo empresarial, y Rosa, el ama de llaves, que lo había visto crecer y ahora lloraba abiertamente de felicidad. En medio de aquella reunión improbable de personas de mundos tan diferentes, Diego y Marisol intercambiaron votos escritos por ellos mismos, palabras simples, verdaderas, que hablaban no de un amor de cuento de hadas, sino de un compromiso real entre dos personas que eligieron crecer juntas, a pesar de las adversidades. «Prometo estar a tu lado», dijo Diego, su voz firme a pesar de la emoción, «no como un salvador o proveedor, sino como tu compañero igual en esta jornada. Prometo respetar tus sueños como si fueran míos, celebrar tus conquistas sin intentar opacarlas con mi propia luz, y recordar siempre que nuestra fuerza está en la unión de nuestras diferencias, no en la supresión de ellas». Marisol, con Innocence, lágrimas en los ojos pero sonrisa radiante, respondió: «Prometo construir contigo un hogar que trascienda paredes y techos, un refugio hecho de confianza, respeto y aceptación. Prometo nunca temer ser quien soy, mientras celebro quienes nos volvemos juntos. Y prometo, sobre todo, recordar siempre que nuestro amor no es definido por lo que el mundo espera de nosotros, sino por lo que elegimos ser uno para el otro en cada nuevo amanecer». La fiesta que siguió fue tan ecléctica como la lista de invitados, una mezcla improbable de tradiciones, músicas, bailes y celebraciones que reflejaba perfectamente la unión de mundos que Diego y Marisol representaban. Hubo champán caro y cerveza helada, canapés sofisticados y botanas de la cantina, música clásica y mariachi, discursos emocionados y bromas desenfadadas. En determinado momento, mientras bailaban abrazados en medio de las otras parejas en 1900, la pequeña pista, Diego susurró al oído de Marisol: «¿Sabías que los tabloides están llamando a esto la boda más inusual del año?». Marisol rió, recostando la cabeza en el hombro de él. «Deja que hablen. Esta es nuestra historia, ¿no? La de ellos». 6 meses después, la casa en la colina finalmente quedó lista. No exactamente como habían planeado originalmente, pero aún más especial. Las modificaciones reflejaban la evolución de la propia relación de ellos, más espacios compartidos, un escritorio doble donde ambos pudieran trabajar lado a lado, un cuarto adaptado para Gabriela durante sus visitas frecuentes, una gran terraza orientada hacia el lago donde reunían amigos de ambos mundos para cenas que derribaban barreras sociales. Diego retomó su papel activo en los negocios, pero con un enfoque diferente, más equilibrado, más consciente de lo que realmente importaba en la vida más allá del éxito financiero. Marisol concluyó sus estudios con distinción y tras graduarse recibió invitaciones tanto del hospital público donde había realizado su práctica como del Instituto Sofía Montero, ahora administrado por el Consejo Independiente. Tras mucha reflexión, aceptó una posición dividida entre las dos instituciones: 3 días por semana en el hospital público, atendiendo niños sin recursos, y 2 días en el instituto, contribuyendo con su experiencia para casos complejos. Era una solución que honraba tanto su compromiso social como su excelencia profesional. Roberto, poco a poco, reconstruía vínculos frágiles pero genuinos con sus hijas. Nunca hubo perdón completo u olvido del abandono, pero nació una relación adulta basada en el respeto por el pasado compartido y por la posibilidad de un futuro donde errores antiguos no definían permanentemente a las personas. En una tarde particularmente significativa, casi 2 años después de la boda, Marisol y Diego recibieron la noticia que completaría el círculo de renovación en sus vidas. Ella estaba embarazada. La confirmación vino después de algunos meses intentando concebir naturalmente, cuando ya comenzaban a considerar alternativas médicas. «Una niña», reveló el ultrasonido algunas semanas después, perfectamente saludable. Aquella noche, sentados en la terraza de su casa, contemplando la puesta de sol reflejada en el lago, Diego sostuvo la mano de Marisol sobre su vientre aún casi imperceptible. Estaba pensando en nombres,
comentó él vacilante. Y quería sugerir, Sofía. Marisol se volvió hacia él, estudiando su rostro en busca de señales de conflicto o culpa. No encontró ninguna, solo amor, esperanza y paz genuina. Sofía, repitió ella, saboreando el sonido. Es un nombre hermoso. ¿Estás seguro de que es lo que deseas? Diego asintió emocionado. Sofía me enseñó a amar profundamente. Tú me enseñaste a amar nuevamente, a reconstruir, a creer en segundas oportunidades. Nuestra hija será testigo de ese legado de amor que trasciende incluso la pérdida. No puedo pensar en homenaje más apropiado. Marisol apoyó la cabeza en el hombro de él, observando las primeras estrellas surgir en el cielo crepuscular. Pensó en todos los giros que la vida le había presentado, la pérdida de sus padres, los años de lucha para criar a su hermana, el abandono de sus propios sueños, la revelación devastadora sobre su padre, el encuentro inesperado con Diego, los desafíos de unir mundos tan diferentes, y ahora la promesa de una nueva vida que llevaba en su vientre. Sofía Suárez Montero, dijo ella finalmente, un nombre que carga historias desde antes de su existencia, un nombre que honra el pasado mientras abraza el futuro. Diego la besó suavemente, un gesto que aún llevaba, después de todos aquellos meses juntos, la misma ternura y maravilla del inicio. Una historia que continuará mucho más allá de nosotros. Y así, en aquella casa construida con amor sobre cimientos que sobrevivieron a tempestades, Marisol y Diego contemplaban el próximo capítulo de su jornada. No como una pareja improbable, de mundos distantes, no como personajes de un cuento de hadas moderno que tanto gustaba retratar a los tabloides, sino como dos personas que encontraron, una en la otra, el coraje para recomenzar, la fuerza para enfrentar adversidades y la sabiduría para construir algo duradero a partir de las ruinas de lo que habían perdido. La vida, comprendieron ambos, raramente sigue el guión que imaginamos para ella. A veces nos presenta pérdidas devastadoras, otras veces encuentros inesperados que lo cambian todo. El secreto no estaba en evitar las tormentas o en fingir que las diferencias no existían. Estaba en construir cimientos suficientemente fuertes para resistir a los vendavales y en elegir cada amanecer el amor como brújula para navegar los mares más turbulentos. Y si había una lección que ambos habían aprendido en su improbable jornada juntos, era que los finales felices no son destinos mágicos, sino elecciones diarias, elecciones de perdón, de recomienzo, de valor para amar incluso cuando el miedo susurra que es más seguro protegerse. Mientras la noche caía completamente sobre la casa en la colina, trayendo consigo el consuelo de las estrellas y la promesa del amanecer, Marisol y Diego permanecían de la mano, silenciosamente agradecidos por cada tropiezo, cada duda, cada obstáculo que los había conducido al fin exactamente a donde debían estar. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Marisol y Diego haya tocado sus corazones. Para acompañar más historias que exploran las complejidades del amor, las segundas oportunidades y la superación, hemos creado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa despertó emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Diariamente, traemos nuevas historias que iluminan diferentes facetas de la experiencia humana. ¿Y ustedes han vivido o presenciado una historia de amor que superó